Bienvenidos a todos ustedes a Sentido Literario. Hoy estamos de fiesta porque es la inauguración oficial de este programa. Hoy tenemos además unos invitados de excepción y, por supuesto, iniciamos, como ya les adelantamos en la promoción de este programa, una sección llamada Cenas con Historia. En primer lugar, tenemos una entrevista con Ángel Arribas. Ángel Arribas ha sido un profesor universitario de informática, ha sido también el jefe de informática de los servicios tecnológicos del grupo Meliá, de la compañía francesa de cosméticos Yves Rocher y también de American Express, y ha escrito lo que yo creo que es la mejor trilogía de ciencia ficción, podríamos decir, o de novelas de nuevas tecnologías de los últimos 30 años. Sus nombres, que los voy a leer porque son muy complicados, es Arctic, Antarctic y Global TIC. Aunque el título suene desconcertante y es un poco extraño, yo en serio les animo a todos ustedes a que vean la entrevista y comprendan por qué les digo esto. En segundo lugar, vamos a entrevistar a un joven de 23 años que desde hace ya un tiempo ha compuesto varias óperas y varios trabajos poéticos, y nos va a comentar esa dificultad que existe en la gente joven de publicar, de publicar escritos, y sobre todo cuando se trata de algo tan complicado como publicar poesía o llevar a cabo una ópera, con lo cual es mucho más complicado que una novela o cualquier ensayo, ¿no? Y además, con nuestra compañera Ollane Esparza, en esa sección Cenas con Historia vamos a descubrir lo que es el concepto de la restoteca y a conocer cuál es la simbiosis entre restaurantes, comida y literatura. Así, en primer lugar, parece que no la hay, pero la hay. Y si yo fuera ustedes, no me lo perdería, claro, ¿qué voy a decir yo? Así que, sin más dilación, empezamos. Aquí estamos con Ángel Arribas presentando su trilogía. En primer lugar, yo creo que de toda su obra es la parte más interesante, que se compone de 3 volúmenes, Arctic, Antarctic y Global TIC. Ángel, ¿podrías explicarnos así en general en qué consiste la trama de cada uno, si está entrelazado y...? Pues efectivamente hay un hilo conductor de todo ello, que es una aplicación de inteligencia artificial llamada RRZ. La inteligencia artificial hoy parece que suena un poco a ciencia ficción, pero es una realidad. Lo que pasa es que comercialmente no es rentable. Pero hay empresas donde ya tienen utilidades de inteligencia artificial sentadas en su consejo de administración. ¿Ah, sí? En Hong Kong hay una empresa de inversiones, fuertes inversiones inmobiliarias, que tiene como consejero en su consejo de administración a una inteligencia artificial. Es decir, es como un ordenador mejorado, es como una especie de... Eso es un ordenador que tiene capacidad de inferir, es decir, la capacidad que tenemos los humanos de decidir las cosas en función de las alternativas, de las variables que analizamos. Pues este ordenador hace exactamente lo mismo, pero tiene una ventaja: no pide aumento de sueldo, no se cansa, no sale a fumar, no se molesta si sus opiniones tienen en cuenta, no discute con sus compañeros. Gasta luz, ¿no? Lo único. Gasta luz y poco más, ¿no? Y poco más, exactamente, y poco más. Bueno, pues RRZ es el hilo conductor de estos 3 libros, ¿no? De la saga RRZ. Que es una empresa informática o una multinacional. Sí, es una empresa informática. Arctic es una empresa informática, el arte de la tecnología de la información y la comunicación, Arctic, y son los creadores de RRZ. Ellos deciden contratar a Ramón Ríos Zabaleta, que es quien da nombre con sus iniciales a este ingenio, para que desarrolle precisamente esta aplicación. Y Ramón Ríos, el día que presenta esto al gran público, en un salón importante, de un hotel importante de la capital de las Españas, ve con admiración cómo su ingenio deslumbra la concurrencia. Hay que decir que RRZ nace para ser la formación más adecuada, el ocio más divertido, pero no el ataque más devastador, que es en lo que lo van a convertir.
Claro. De manera que cuando los concurrentes a esta reunión observan las capacidades de juego que tiene RRZ y le proponen un escenario bélico cuasi real, RRZ los deslumbra porque da la iniciativa al enemigo y simplemente anula sus defensas electrónicas y lo deja inerme. Siempre gente con buenas intenciones, ¿no? Siempre con buenas intenciones. Claro. Siempre átomos para la paz, ya sabes. Claro, ¿no? claro, sí. Nosotros tiramos una bomba atómica, pero para acabar la guerra, claro. ¿verdad? Bueno, pues con esas intenciones, siempre con buenas intenciones. Claro. En cualquier caso, RRZ es robado, desaparece y esta es la intriga del primer volumen. Al final, lógicamente, aparece y ya se descubre más o menos las razones que no las personas que lo han robado, y en la segunda parte, en Antarctic... Bueno, eso quería decir que es una cosa muy curiosa, que además el libro, bueno, versa sobre que el rey Juan Carlos abdica en el actual rey, y bueno, luego el rey es secuestrado, el actual rey, pero es muy curioso porque este libro se escribió unos meses antes de la abdicación real, el año pasado, y se publicó una semana antes de la abdicación. Eso es. Dudamos si también tienes algún tipo de inteligencia artificial o algún tipo de fuente informática para darte, no sé, para entender eso. Hicieron una entrevista en una emisora de Cataluña, me preguntaron lo mismo. Es y un poco es más, repetitivo. Me dijeron que qué opinaba yo entonces del proceso. Le dije que yo no era profeta ni mucho menos y que simplemente la abdicación de Juan Carlos era cuestión de tiempo. Claro. En mi opinión se veía venir. Lo que no sabía es cuándo. Coincidió, es una coincidencia, digamos, afortunada, pero coincidió, pues eso, que en esos días pues ocurrió. En el libro dice que en la primavera de 2014 el rey Juan Carlos abdica en favor de su heredero, pero era una simple coincidencia, ¿no? Y lo de que es secuestrado todavía puede ser, ¿no? Sí, la verdad es que es secuestrado. De hecho, el subtítulo es El secuestro de Felipe VI. Lógicamente RRZ contribuye, la policía no tiene pistas de ningún tipo, y RRZ con sus capacidades de rastreo electrónico pues contribuye a resolver el misterio. No sé si puedo contar mucho más, pero la verdad es que el trasfondo de esta historia es muy interesante. Aquí hay mercenarios internacionales, hay espionaje industrial, igual que la primera parte, se descubren quiénes están detrás del secuestro inicial y del robo inicial de RRZ. Bueno, digamos que es un poco cerrar la primera parte, que queda simplemente abierta. ¿Quiénes han sido los malos? Pues los malos ya veremos, ¿no? Claro. Y luego tenemos la última parte, Global TIC, la condición Mittel, que es tu último libro que cierra, ¿no?, la trilogía, es el broche final, y que además presentas dentro de poco. Es decir, lo presentó el 27 de marzo, efectivamente, en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de Anitos 10. Bueno, como ves aquí, está la famosa placa de Carl Sagan que acompañaba al fuselaje de la Pioneer 10 y la Pioneer 11. Sí. Este fuselaje se envió con estas señales precisamente para que, si alguna inteligencia exterior fuera capaz de captar o descubrir estas ondas que vagan por el espacio, se supone que eternamente, pues supiera de la existencia de alguien de algún punto del cosmos que está reflejado por los púlsares de nuestra galaxia. Tienen aquí su descripción, digamos, en binario. Aquí se refleja la estrella principal, se ve como del tercer planeta, haciendo una órbita curiosa alrededor del gigantesco Júpiter, sale la sonda. Esta es la imagen de la sonda, esta es una imagen de los seres que se supone han construido esta sonda, ¿verdad? Desnudos, para que vean que no tienen ningún tipo de armas, y en actitud de saludo. Bueno, la NASA... era el mensaje, ¿no?, que se enviaba por si había vida en el exterior. Esto es, el mensaje que Carl Sagan había enviado al exterior, diseñado junto con su entonces esposa Linda Salman. Bueno, la historia empieza en que la NASA reconoce que las ondas hace tiempo que han dejado de emitir porque han abandonado nuestro sistema solar, es decir, la heliosfera, la burbuja en la que el Sol tiene cierta influencia, y de repente han reconocido que, y esto es histórico, esta figura, no me lo estoy inventando, que pues han recibido señales de las Pioneer 10 y 11 que no se lo explican, ¿no? Claro. Bueno, pues así empieza la historia. Entonces una periodista dice, bueno, ¿y cómo fuimos tan estúpidos de mandar
una señal al espacio indicando claramente de dónde venimos, quiénes somos y dónde estamos. Claro. ¿A quién se le ocurre? Dice, si alguien descubre esto es porque tiene un avanzadísimo sistema de inteligencia y tecnología y puede hacer con esto lo que les dé la gana. Lo que, lógicamente, es lo que significa que su desarrollo militar y desarrollo científico es muy superior al nuestro. Claro. Mañana nos pueden aplastar como una cucaracha. Ah, no, esto no va a Hacía falta poner una diana ya, ¿no? Sí, esto falta decir, aquí estamos, venga, tirar aquí. Entonces, claro, la NASA corta la conferencia y ahí empieza la historia. Es decir, y la historia es que la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, están recibiendo mensajes en la Estación Internacional Espacial y en las estaciones terrestres de rastreo como el Observatorio de Arecibo o como los observatorios de Maspalomas o aquí los que tenemos en Madrid, Robledo de Chabela, están recibiendo mensajes que no son capaces de identificar. Y entonces, dada la trascendencia que ha tenido RRZ para descubrir el paradero de Felipe VI, le piden que si quiere contribuir o si puede contribuir o si se cree capacitado para contribuir a desarrollar estos mensajes. RRZ acepta y efectivamente los resuelve. El problema es que cuando resuelve los mensajes se encuentra con la Siempre condición, hay un problema, si no, no hay novela. Mittel. Sí, es una novela. Se encuentra con la condición Mittel. Y ya la condición Mittel no gusta tanto. Es una condición que nuestros antepasados han aceptado en su nombre y en el de sus descendientes y nos afecta a todos por igual. Es una especie de pecado original que se explica como si fuera un cuento, un castigo divino bíblico, pero realmente es un castigo o digamos una condición nada mítica y real y nos afecta a todos por igual. De manera que cuando RRZ descubre en qué consiste la condición Mittel, pues ya es un poquito tarde, ¿no? Hemos dado demasiadas pistas, hemos lanzado una botella al océano del cosmos diciendo quiénes somos, dónde estamos y a qué nos dedicamos. Y que si la ven puede ser peligrosa realmente. Y claro, alguien lo ha visto y bueno, pues de momento no sabemos si puede ser peligroso, pero esa posibilidad, lo posible y lo probable son siempre cosas... No sé qué astrofísico era el que decía que si hubiera vida en el exterior sería mala, no sé por qué, ¿no? Hay una especie de teorías, ¿no? Sí, que dicen pues que Carl Sagan es el astrofísico que decía eso. Ah, pues mira, no me he ido muy lejos. Carl Sagan es el autor de la placa, sí. Pues aquí se lució, ¿no? Realmente claro, sí. Piensa que la vida en el exterior es mala y encima envía todos los datos para... O sea, es como cuando los adolescentes le dicen a una niña a otra, dice, no le digas a fulanito que me cae gordo, ¿eh? No se lo digas. Claro. Ahí se lo diga. Pues un poco así, ¿no? ¿Por qué mandó esto Carl Sagan? ¿Qué sentido tenía, no? Bueno, pues es un poquito toda la trama de GlobalTIC. Ahí está. Ángel, imagino que para escribir estas novelas te habrás basado en muchas experiencias tuyas, ¿no? Es decir, en tu conocimiento, ¿no? De la informática. ¿Cuánta parte hay técnica y cuánta parte hay de ciencia ficción o de elementos tecnológicos que no existen y que tú inventas? ¿Qué parte hay? Lo único que me invento es en GlobalTIC, donde... Bueno, aparte de la historia que se supone que es ficción. Claro, sí, pero en GlobalTIC sí hay inventos que no existen, o al menos no los conocemos en este mundo, ¿no? Pero que no son improbables, como por ejemplo la utilización de los campos magnéticos para desplazarse. Es decir, conocemos el campo magnético, todavía no sabemos utilizarlo para desplazamientos, pero lo conocemos. Entonces, bueno, yo doy por hecho que lo podemos hacer, ¿no? Hay una serie de circunstancias, los impulsos antigravitatorios. Se supone que estas entes inteligentes que son capaces de descubrir nuestras ondas, pues ya dominan todo eso, ¿no? Eso que en nuestro mundo todavía está, digamos, en teoría, es decir, la gente se está desviviendo por conseguir, pues es un impulso antigravitatorio que haga que los coches se eleven y dejen de rodar por el suelo, por ejemplo, o están desviviéndose por conseguir que el campo magnético terrestre, de hecho, hay 3 satélites gemelos que están estudiando los campos magnéticos terrestres, están coordinados por el doctor Andrew Jackson, que sale en la novela, lógicamente porque es consultado, claro, Andrew Jackson es consultado y qué pasa con esto, qué está ocurriendo y tal, ¿no? Y de alguna manera él toma partido por los teóricos o posibles o probables visitantes, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, quien venga aquí no puede ser tan malo, ¿no? No puede ser tan espantoso como lo pintan siempre en Hollywood, es decir, los aliens con verdes o monstruosos que vienen a devorarnos o a quitarnos el oro, ¿no? Claro, no, quien venga aquí que tenga la suficiente inteligencia como para llegar hasta aquí no puede ser tan malo. El problema es que efectivamente los humanos no somos los únicos que somos buenos y malos. Somos capaces de tirar bombas atómicas, como decía antes, sobre ciudades indefensas y también de componer la quinta sinfonía de Beethoven. Claro.
Somos capaces de tener a un Borges y de tener a, pues yo que sé, a gente que pues todavía, pues hay, con todos mis respetos, sí. Una tal Belén Esteban, ¿te suena? Sí, algo así. Bueno, algo así. Pues, en fin, y es la misma humanidad, Sí, es la misma humanidad que es capaz de crear belleza y, digamos, antibelleza. Y crea maldad y crea bondad, claro. Crea altruismo, crea santos y crea asesinos. Es decir, que, bueno, pues todo eso a un hipotético visitante le desconcertaría muchísimo. Sobre todo cuando después, en las siguientes sondas que envió Carl Sagan, con más diseños y más sofisticados, envió un disco de oro con lo que llamaba los sonidos de la Tierra. Y ahí figuraban pues 80 composiciones representativas de todo el género humano, sí. Ritmos andinos, africanos, asiáticos, flauta, la quena, guitarras, por supuesto conciertos filarmónicos y conciertos de orquestas de 80 profesores. Para que los que lo recibieran se hicieran una idea del conjunto. Y tenía pues despegues de avión, trenes en marcha, cosas así. Pajarillos cantando, cualquier cosa. Pero había una cosa interesantísima y eran los pensamientos de entonces su esposa, porque se casó otra vez, sí. De Anne Druyan, que todavía vive. Carl Sagan murió, pero Anne Druyan, su viuda, todavía vive, que también sale. En los pensamientos de Anne Druyan, ella fue a un hospital en Nueva York, allí le hicieron un programa específico para convertir sus ondas mentales en grabaciones, es decir, algo que pudiera ser susceptible de ser grabado en un disco. Entonces estas ondas sonoras, estas ondas mentales de Anne Druyan son detectadas también. Entonces imagínate alguien que sea capaz de descubrir esto y vea, por un lado, lo que somos capaces de hacer, por otro lado, las propias paradojas en las que incurrimos la humanidad, claro. Y por otro lado, los pensamientos de una única persona, una mujer, género femenino, claro. ¿Vale? Y se dé cuenta de dos cosas. Nosotros somos humanos placentarios, y mamíferos, pero en la Tierra también hay mamíferos no placentarios, que son los marsupiales. No nacen de placenta, no nacen, digamos, en unas condiciones de 9 meses en el vientre materno y luego son inermes y no son capaces de moverse. Al contrario, nacen, digamos, muy prematuramente, pero se pueden mover hasta el punto de que suben hasta la marsupia, hasta la bolsa de la mamá. Sí. El ejemplo más típico es el canguro. Pero hay otros muchos animales marsupiales que no son canguros, es decir, como el osito koala o como el famoso lobo marsupial, al que llaman tigre marsupial, ¿verdad? Y lo están exterminando. Y hay un montón de animalitos, mamíferos, todos ellos, que son marsupiales. ¿Por qué tiene que ser solo la raza humana mamífera placentaria? También puede haber personas que sean mamíferas, pero no placentarias, claro. Marsupiales. Son las dos formas que conocemos de momento. De manera que estas inteligencias entran un poco en conflicto y el resultado de todo esto es que deciden visitarnos para ver si de verdad somos conscientes de cumplir la condición Mitter o no. Y ahí viene ya todo el secreto, toda la trama está ahí, la condición Mitter, qué es, en qué consiste, por qué, en qué incurrimos, qué pasa si no la completamos, si no la respetamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y RRZ siempre está un poco al margen, ¿verdad? Es el hilo conductor, pero no es el protagonista absoluto, los protagonistas son siempre las personas. Pero RRZ está un poco al margen de todo esto, pero digamos que va aportando sus conocimientos, su inteligencia, su capacidad de inferir, sin dejarse influir. Él presume de que no es humano. Usted tiene no sé qué, dice, no, yo no soy humano. Dice, usted no tiene sentimientos humanos. Dice, no tengo ningún sentimiento humano. No es capaz de sentir piedad o compasión. Dice, eso sí. Dice, lo que no soy capaz de sentir ni odio, ni rencor, claro. Ni envidia. Claro. Dice, esos son sentimientos puramente humanos. ¿Estará de acuerdo? Pues sí. Cualquier ser vivo puede tener compasión o puede tener amor. Bueno, todo este tema, ¿no?, de la inteligencia artificial y todo eso, pues claro. Realmente desata pues debates morales, filosóficos muy importantes, ¿no? A la hora de... Sí, pues el trasfondo efectivamente es ahí la por definir lo que es el ser humano, por contraponerlo a lo que es pues un robot o una máquina. A ver, claro, el concepto que hasta ahora tenemos de robot, máquina, pues el ejemplo más típico es un Terminator, ¿no? Y RRZ no es un Terminator, ni lo va a ser nunca, no se va a convertir jamás en Skynet, no va a hacer eso. Entonces, ni va a tentar, no es vamos, que rompe un poco el mito de todo lo que hasta ahora tenemos sobre las máquinas pensantes y capaces de tomar decisiones antagónicas del ser humano.
humano, no tiene por qué, no necesariamente, ¿no? Sí. Ángel, una pregunta rápida antes de irnos a la publicidad. Hay una frase bueno, que es repetida de distintas formas por filósofos, por teólogos, por astrofísicos, incluso astrónomos, que dicen que por definición otro universo no es cognoscible, por definición. ¿Qué opinas de eso? Sí, brevemente, antes de irnos a publicidad. Las teorías, desde que se inventaron las matemáticas, las teorías tienen que ser demostradas, no basta con ser enunciadas. Entonces, hasta el momento no podemos... Decir que no es cognoscible es como decir que sí lo es. Decir que sí hasta lo que es. no se muestre una cosa o la otra son teorías. Claro, es que hasta el momento no podemos mostrarlo, ni que sí, ni que no. Mientras no se pueda probar, sigue siendo eso, una hipótesis, una teoría, un pensamiento tan respetable como cualquier otro. Pero RRZ precisamente lo dice muy claramente: yo solo me baso en hechos probados. Claro, así es la ciencia, sí. Así es la ciencia, claro. Así es la ciencia. Es decir, cuestiónatelo todo, decía Carl Sagan. Cuestiónatelo todo, dice, pero procura averiguar la verdad. No basta con que digas, esto no puede ser. No, a ver, esto no puede ser, no. Esto, por esta y esta circunstancia, que ahora son inmutables, no puede ser. Y también hay que tener cuidado por contra. En la prensa salen muchísimas noticias científicas que son teorías o hipótesis que no se han sometido todavía al método científico, pero que parece que la gente, cuando hablas con ella, pues parece que ya lo dan por si fuera una teoría contrastada y tal. No, hasta que una teoría no es contrastada por el método científico, no es una no es ciencia, es una teoría o una hipótesis, no es ciencia. E incluso los científicos son el único colectivo que ha conseguido reconocer que estaban equivocados, plantearse nuevas preguntas y llegar a nuevas conclusiones y cambiar de parecer, cosa que ni políticos ni religiosos han hecho jamás. Claro. En palabras del propio Carl Sagan. Claro. Señoras y señores, vamos a publicidad y venimos enseguida.